Buenas tardes, estimada. Vamos a dar 10 minutos que se conecten otros compañeros porque es la única que está conectada, ¿ya? Así que en unos 10 minutitos más comenzamos la clase.
Ya, chicos, haciendo ya honor al tiempo, hay 6 conectados para la clase de hoy. Vamos a comenzar con nuestra clase. ¿Ya? Primero, cierto, decirles que hoy día vamos a continuar con el módulo número 2 de lo que comprende su curso de curaciones básicas, ¿cierto? Em, que en esta instancia van a ser 8 clases. Esta es nuestra tercera clase. Ya las notas de de sus pruebas están puestas en el portal, ¿cierto? Para que las puedan revisar. Y hoy día vamos a continuar con el módulo número 2, ¿cierto? De clasificación de heridas, ¿ya? Y le vamos a agregar hoy día, aparte de saber clasificarlas, valorar una herida, ¿ya? Así que eso. Antes de avanzar, ¿cierto? Con la materia, no sé si tienen dudas, consultas de la prueba anterior. La Sí, prueba, yo tengo la una prueba consulta. tenía Buenas 20 tardes. puntos. Buenas tardes. Lo que pasa es que no he podido responder debido al internet que me ha estado fallando. Y aparte he tenido días de trabajo. No sé si podría realizarlo hoy más tarde al terminar la clase. Como ustedes saben, ¿cierto? Tanto don Mario como la señorita Yesenia, que son las encargadas, ¿cierto? De la coordinación, dieron la opción, ¿cierto? Que cuando los alumnos dan la prueba fuera de plazo, ¿ya? Y cierto, hay una justificación, ¿cierto? Y piden una oportunidad para dar la prueba, que tienen derecho a darlas, pero con la exigencia del 70%, ¿ya? Ese sería el único inconveniente, es decir, que un poquito mayor de dificultad, ¿cierto? Eh, para las pruebas, ¿ya? Ya, La, ya, profesora. ya la prueba, acuérdense, constaba tanto de alternativas como de desarrollo, ¿cierto? Y, y estaba bastante fácil. Ya recuerden que con los 20 puntos tenían un 7, ¿cierto? Y ahí iba bajando a los 19 un 6,6, ¿cierto? Y así iba bajando. Con 12 puntos era el 4, ¿ya? Hubo buenas notas, tanto 7, 6, ¿cierto? Algunos 5 y algo. Y después nos bajamos, ¿cierto? Al 4 y creo que la nota más baja fue un 3,5, ¿ya? Em, yo aquí tengo, creo que 15 personas inscritas en el curso, solo 11 dieron la prueba, ¿ya? La idea, ¿cierto?, es que den, ¿cierto?, en el tiempo que corresponden sus pruebas, ya no esperar tantos días, ¿cierto? Y creo que no hay un plazo más de 7 días de ponerse al día con las notas, ¿ya? Porque si no, eso igual las retrasa, ¿cierto? En los siguientes módulos y también las retrasa cuando tienen que realizar, ¿cierto? Se me cayó. Ahí se me había caído pequeñamente el internet. ¿Ya? No sé cuántas personas que están aquí deben la prueba. ¿Solo la compañera debe la prueba de los que están conectados? Aló, ¿Sí? señorita, buenas tardes. Buenas tardes. Le habla la señora Ivette. Mira, señorita, ¿Ya? yo di el último examen, a mí me está faltando 3 exámenes, pero como yo tengo un poco de dificultades como por usarle por el teléfono, entonces yo compré una computadora, ¿no? Pero ya el último examen le he dado con la computadora. Entonces, hoy día creo que tenemos examen, ¿no? Al menos Eh, conmigo no. Hoy día no tenemos examen porque dijeron que iba a haber después de las clases iba a haber examen, creo. Conmigo no. Ah, ya. Porque como ¿Ya? yo tengo turno hoy día, voy a entrar solamente 1 hora nomás a la clase y yo tengo turno hoy día. Por eso estaba diciendo si dan examen para yo hacer el examen
el día viernes. Nosotros ya tuvimos prueba, ya la prueba la Sí, sí, tuvimos el jueves pasado, sí, sí. ya, Sí, yo debe el examen ya el día jueves. ya, si, Sí, ¿cómo se llama? Pendiente de otras pruebas, tiene que verlo con las otras profesoras, ¿cierto? sí, sí, sí estaba Eh, coordinando ya con ellas ya, porque tengo la prueba de legislaciones, creo que tengo dos pruebas, dos más tengo. Eso lo voy a coordinar con los como se llama ya. Pero yo pensaba que ya, íbamos a tener examen después de esta clase. no, tenemos prueba el jueves, recién el jueves, Ya, el jueves tenemos examen. Y el día claro. jueves, lo puedo hacer el día viernes. Tiene todo el viernes hasta las 9:30 para revisar. Ya, perfecto, porque yo tengo turno hasta el jueves de noche. Entonces, viernes estoy en mi casa ya. Claro, todo el viernes hasta las 9:30 para realizar la prueba. Ya, entonces ahí le hago el examen. Entonces yo voy a entrar a las clases una hora nomás, profesora, ya, y la otra hora me da permiso porque voy a hacer cambio de turno. Ya, perfecto. Ya, pues Ya. estoy acá escuchando las clases. Sí, no hay problema. Ya, profesora, muchísimas gracias. Ya. Entonces, si no hay ninguna otra duda, otra consulta, vamos a comenzar con la clase. ¿Ya? Ya. Igual, chicos, es bueno que si tienen dudas entre medio de lo que voy explicando, ¿cierto? Que vayan consultando em, para que así se preparan, ¿cierto? Para la prueba. Y además, ¿cierto? Van haciendo aportes a las clases, sobre todo si alguno ya tiene experiencias previas con curaciones, ¿cierto? O lo que ha podido ver que han hecho otros profesionales, ¿cierto? A los usuarios que ustedes cuidan, súper, ¿ya? Entonces estábamos viendo su módulo de curaciones básicas, ¿cierto? Primero vimos todo lo que era la anatomía y la fisiología de la piel, ¿cierto? Quedamos que era un órgano, el más extenso del cuerpo humano, ¿cierto? Estaba conformada por distintas capas, ¿cierto? Que era la epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿ya? Además que tenía estructuras cutáneas como los pelos, uñas, glándulas sebáceas, sudoríparas y odoríferas, ¿ya? Luego vimos algunas propiedades y algunas funciones de la piel, ¿cierto? Que no era lo mismo propiedades que funciones, ¿cierto? Ese día les expliqué que las propiedades es algo propio, característico de aquella, en este caso, de la piel, ¿cierto? Y, ¿cierto? Las funciones a veces las puede cumplir más de algún órgano, ¿cierto? Y es distinto a una propiedad. Luego de eso pasamos al módulo 2, que de este módulo 2 ahora, ¿cierto? Vimos la semana pasada cómo clasificar heridas, ahora las vamos a valorar, ¿cierto? Y eso, juntamos ambos módulos, ¿cierto? Valoración y clasificación de heridas y la prueba la tenemos el jueves, ¿ya? Por si tenían dudas, ¿cierto? Como son dos módulos, ¿ya? Y después nos quedarían dos módulos más, que es la tercera prueba, y después dos clases más, que sería la última prueba, ¿ya? Y con eso se acaba su módulo de curaciones. Entonces, ¿por qué nos decía la literatura, ¿cierto? Y aconsejaba que lo primero cuando tenemos una herida, ¿cierto? Es clasificarla, porque a través de esta clasificación de una herida, ¿cierto? Nosotros podríamos crear nuestro plan de cuidados, ¿cierto? Para saber qué insumos, ¿cierto? ¿Qué materiales utilizar? ¿Qué aplicar? Etcétera. ¿Ya? Entonces, también nos hacía la diferencia, ¿cierto? Sobre todo por el tema que después vamos a ver la técnica de curación y van a aprender, ¿cierto? Que existe una curación simple o tradicional y una curación avanzada, ¿ya? La curación, ¿cierto? Simple en general está dada para heridas, ¿cierto? Sobre todo, por ejemplo, una herida limpia y que sea, ¿cierto? Solamente cortante, una superficie, ¿cierto? Lisa, bordes regulares, ya, pero en cambio tenemos lesiones que ya no son heridas simplemente, sino que tenemos las úlceras, ¿ya? Hay distintas úlceras
Y la gracia que tiene esta es que sí o sí se pierde la continuidad de la piel, ¿cierto? En algunos casos presenta, ¿cierto? Una caridad en la piel, ¿cierto? Que puede llegar tanto a los huesos como tendones. Y para este caso, ¿cierto? Es importante valorar la extensión de esta herida y la profundidad para saber yo qué materiales voy a utilizar para realizar, ¿cierto? Mi curación, ¿ya? Eso es la diferencia, ¿cierto? Entre una herida, ¿cierto? Que puede o no tener la pérdida de esta continuidad de la piel. En cambio, las úlceras sí la tienen, ¿ya? Además que su proceso de regeneración es mucho más lento que una herida simple, ¿cierto? Donde se regenera rápidamente la continuidad de la piel y además, ¿cierto? Recupera toda su función, ¿ya? Teníamos heridas que las podíamos clasificar según el mecanismo cierto de contacto, según, perdón, el microorganismo, que podían ser heridas limpias, limpias contaminadas, contaminadas y sucias. En cambio, según el mecanismo de producción, es decir, con qué se produjo esa herida, ya sea con un instrumento que sea cortante, cierto, que sea contuso, que genere contusiones, sea punzante, quemaduras, erosiones, abrasiones o un trauma cerrado. ¿Ya? Después vimos, ¿cierto? En extensión cada una de las lesiones. Incluso, ¿cierto? Se le agregó las laceraciones, ¿cierto? Que había lesiones que eran producidas por desgarros de los tejidos. Al igual que las abulsiones, ¿cierto? Había desgarro de este tejido y destrucción, ¿ya? Em, Y cierto, por lo general eran producidas por maquinaria, ¿cierto? Por mordidas, ¿cierto? Que generaban esta lesión. Incluso había notas, ¿cierto? Que eran las amputaciones, ¿ya? Hay amputaciones programadas, ¿cierto? Cuando hay que, por ejemplo, los pies diabéticos, hay que generar la amputación para poder parar la necrosis, ¿cierto? Y la infección. En cambio, hay amputaciones que son traumáticas. Ya, por ejemplo, en un choque de tránsito, alguien que haya perdido alguna extremidad, ¿cierto? Se considera inmediatamente esa lesión, ¿cierto? Por el microorganismo con el cual podría haber estado en contacto, como una herida, ¿cierto? Que está, ¿cierto? Contaminada, por ejemplo, ¿cierto? Y además por una herida, ¿cierto? Que fue realizada por una amputación, ¿ya? Ahora, ¿cierto? Igual ahí nos hablaba de las distintas úlceras que existen, ¿cierto? También hacía una clasificación entre eran agudas o crónicas, ¿cierto? Y eran úlceras, ¿cierto? Teníamos las úlceras del pie diabético, las lesiones por presión, ¿cierto? Em, También teníamos las úlceras venosas, ¿ya? Y las úlceras arteriales, ¿ya? Así que eso a grandes rasgos, ¿cierto? Nuestro clasificación de heridas. Y todo esto nos sirve, ¿cierto? Para saber cómo actuar, crear nuestro plan de cuidados. A esta clasificación, ¿cierto? Que incluso teníamos el ostomía, ¿cierto? Y algunas heridas, ¿cierto? Las podíamos clasificar de acuerdo, ¿cierto? Al tiempo de evolución, ya sea en definitivas o transitorias, ¿cierto? Y teníamos ahora que ver el tema de la valoración de la herida. En una herida, ¿cierto? Entre los antecedentes generales del paciente que se deben considerar la identificación del paciente, ¿ya? Con su nombre completo, su edad, ¿cierto? El sexo, el estado nutricional, antecedentes mórbidos, ¿cierto? El diagnóstico, si presenta alergias y cuál fue la causa, ¿cierto? De esta herida. Por ejemplo, ¿cierto? Tenemos heridas, ¿cierto? Que se pueden generar por alguna quemadura, ¿ya? Pero, ¿cierto? Hay que buscar por qué se produjo esta quemadura. Si fue accidental o, ¿cierto? Fue producto, por ejemplo, que haya interferido algún diagnóstico, ¿cierto? O algún antecedente mórbido.
Por ejemplo, los pacientes que presentan diabetes mellitus y que no están controladas presentan las neuropatías diabéticas. Estos pacientes, ¿cierto? Es importante consultar sus antecedentes mórbidos, ¿cierto? Si tiene controlada su diabetes para ver el tema de la cicatrización, ¿cierto? ¿Y por qué se causó esa herida? ¿Ya? Al no sentir, ¿cierto? Lo más probable es que esa persona se haya acercado a algún estufa, ¿cierto? Algo que emitiera calor y se quemara, ¿ya? Entonces es importante saber valorar a este paciente y por qué, ¿cierto? ¿Cuál fue la causa de la herida? Porque lo más probable es que si hubiese sentido los pies no se hubiese quemado, ¿ya? Entonces ahí aparte de hacer la curación, ya hay que tratar, ¿cierto? Para que no vuelva a ocurrir. Ahora, chicos, el estado nutricional sí influye, ¿cierto? Y es importante valorarlo a la hora de que las personas, ¿cierto? Presenten una lesión, ¿ya? Porque la condición, ¿cierto? De enflaquecidos, ¿cierto? También afecta al proceso de cicatrización, ¿ya? O de la formación de mismas lesiones, ¿ya? O el exceso también, ¿ya? Recuerden que en personas con exceso de peso, hablemos de obesidad mórbida, ¿cierto? La piel tiene la tendencia, ¿cierto?, a que su propio sudor ayuda a que se maceren los pliegues de la piel y se generan lesiones. Hay personas con obesidad, ¿cierto?, que eh, cuando ya presentan cuadros de fiebre, ¿cierto? Se dan cuenta, buscan la causa y revisan pliegues, sobre todo el abdominal, y al levantar, ¿cierto? Se encuentran con que hay una lesión cultivada de microorganismos, ¿cierto? Y que es eso lo que está causando la fiebre, ¿cierto? Porque está pasando por un periodo infeccioso. Ya como ya no se pueden observar y queda la humedad, ¿cierto? De lo que transpiran o cuando se duchan, ¿cierto? Los pliegues se maceran y se empieza a perder la continuidad de la piel, ¿ya? Así que es importante, ¿cierto? Al menos considerar como antecedentes generales de un paciente, ¿cierto? La identificación, el sexo, edad, el estado nutricional, sus antecedentes mórbidos, sus diagnósticos, ¿cierto? De base que tenga, ¿cierto? Alergias para saber, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser alérgico incluso al látex, un usuario, y, ¿cierto? Debo cambiar el material con el que voy a trabajar. Nada que tenga látex partiendo desde los guantes, ¿ya? Etcétera. ¿Y qué causó la herida, cierto? Para poder clasificarla según el mecanismo, ¿cierto? Que la produjo. Dice que de acuerdo con ciertos factores que se deben considerar es qué tan rápido o lento sucederá el proceso de cicatrización de las heridas de un usuario. Estos factores pueden ser locales o generales, son los cuales nos llevarán a tomar la mejor decisión en cuanto al tratamiento y, cierto, y los posteriores cuidados que nosotros les demos. Por ejemplo, es cierto, no solo hay que preocuparse de que cicatrice, sino es cierto de los cuidados posteriores. Por ejemplo, hay lesiones, pero una vez que el tejido epitelial, cierto, tenemos el tejido rosadito, epitelio nuevo, cierto, hay que protegerlo del sol, cierto, con una especie de bloqueador solar para que, cierto, no se hiperpigmente, cierto, y quede del color natural de su piel, cierto, y no más oscuro, ¿ya? Entonces hay factores tanto locales como generales que pueden, ¿cierto? Nos pueden ayudar, ¿cierto? A que podemos tomar mejor una decisión en cuanto al tratamiento y estos cuidados. Dice que para favorecer el proceso normal de cicatrización, dirigir su curso y minimizar el riesgo de infección, permitiendo una evolución adecuada de la herida, es fundamental, realizar previo a la curación una valoración centrada en la persona, la cual me permitirá identificar las condiciones o características que posee y que pueden retardar o influir en el normal proceso de cicatrización.
Por eso, cada plan de cuidados para una herida, ¿cierto? Va a depender de la clasificación que yo realice y es individual para cada paciente. El tipo de técnica de curación que voy a utilizar, los insumos, ya, etc. Ya ahí van a aprender que existen bastantes apósitos, sobre todo para las curaciones avanzadas, ¿cierto? Que podemos encontrar en el mercado, ¿ya? Las tiendas donde vendan insumos para curaciones. No sé por qué no me está así. Entonces vamos a revisar, ¿cierto? Un listado de factores tanto locales, ¿cierto? Como generales que pueden, ¿cierto? Alterar el proceso normal, ¿cierto? O retardar el proceso de cicatrización. Es por eso, ¿cierto? Que dentro de un modelo planteado siempre debemos valorar en la persona, ¿cierto? Los factores de riesgo, el dolor, recuerden que hay heridas que son muy dolorosas, y, ¿cierto? Las condiciones y las características que tiene esta herida, ¿ya? Tenemos, ¿cierto? Como factores locales, ¿cierto? Los siguientes. Vamos a ir repasando uno en uno y vamos a ir explicando en qué consiste. Por ejemplo, dice que los factores locales influyen directamente en las características de la herida, mientras que los factores sistémicos, ¿cierto?, se relacionan con el estado general de salud o estado de la enfermedad del individuo y que afecta su capacidad de curación. Muchos de estos factores están relacionados y los factores sistémicos actúan a través de los factores locales que afectan a la cicatrización de heridas. ¿Ya? Entonces tenemos factores locales, ¿cierto? Que van a influir directamente en las características de la herida. En cambio tenemos otros sistémicos que van a estar relacionados, ¿cierto?, con el estado general de salud de una persona. ¿Ya? Entonces, nos dice aquí la oxigenación de la zona, ¿ya? Recuerden, ¿cierto?, que a través de la circulación, ¿cierto?, nosotros transportamos el oxígeno, ¿cierto?, a través de la sangre, de los glóbulos rojos, ¿cierto?, de la hemoglobina, se satura oxígeno y esa va siendo transportada a los distintos tejidos. Todos los tejidos de nuestro cuerpo necesitan, ¿cierto?, de oxígeno para poder funcionar. Si no les llega oxígeno, mueren los tejidos, ¿ya? Dice que entonces la forma que tienen también de nutrirse, ¿cierto? A través del transporte de oxígeno, ¿cierto? Les llega oxígeno a nuestros tejidos. Dice que si existe una sustancia que impida o disminuya la circulación de la sangre en la zona donde está la herida, retrasa su cicatrización y a la vez se vulnerabiliza, ¿cierto?, a infecciones. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en algunos vendajes que sean muy apretados, arterias dañadas, etc. Siempre que realicemos una curación, ¿cierto?, hay que valorar el sitio donde está y además, si vamos a dejar algún vendaje, ¿cierto? O al sellar, ¿cierto?, nuestra gasa con una tela, jamás debemos dejarla tan apretado que ese vendaje o esa tela, ¿cierto?, deje apretada, ¿cierto?, nuestra zona donde está la lesión, porque lo que vamos a hacer es cortar el flujo sanguíneo. Por ende, ¿cierto?, vamos a generar, ¿cierto?, que esta zona no esté oxigenada y el tejido, ¿cierto?, comienza a debilitarse, ¿cierto?, produciendo una necrosis. Dice que la hipoxia, ¿cierto?, que son los niveles bajos de oxígeno, y la isquemia, ¿cierto?, cuando se corta el flujo sanguíneo, ay, porque se me corta, ¿ya? Son las causas más comunes del retraso de la cicatrización.
reduce los mecanismos de defensa contra la invasión bacteriana y aumenta la susceptibilidad, ¿cierto?, de la herida ante la infección. Y lo que logra generar, ¿cierto?, si no se revierte de forma rápida, la hipoxia y la isquemia, ¿cierto?, va a generar, ¿cierto?, que ese tejido no solamente retrasar la cicatrización, ¿ya?, sino que lo que va a generar, ¿cierto?, es que muera el tejido, se forme una necrosis, ¿cierto? Y que no haya forma de volver a que esté revitalizado y se tenga que amputar, ¿cierto? O debridar, cortar esa zona que está con necrosis, ¿ya? Eso es si eso se produce la necrosis, ¿cierto? Que la muerte del tejido por la falta, ¿cierto?, de oxigenación de la zona. Es decir, se produjo una hipoxia que bajaron los niveles de oxígeno, ¿cierto?, en los tejidos y además, ¿cierto?, a través de la isquemia que se cortó el flujo sanguíneo, por ende, ¿cierto?, no llegó el oxígeno que correspondía a esa zona, ¿ya? Y eso nos genera un retraso en la cicatrización, ya que reduce el mecanismo, ¿cierto?, de defensa contra em, bacterias, por ende la pone más en riesgo de infectarse y además, ¿cierto?, de que el tejido, ¿ya? También tenemos las infecciones, ¿ya? Dice que el estado del individuo y su respuesta ante la invasión de microorganismos determina si la herida se clasifica em, como teniendo una contaminación, una colonización, ¿cierto? Una infección local, una colonización crítica o propagación, ¿cierto?, de una infección invasiva, ¿ya? Cuando tenemos lesiones, recuerden que una de las funciones de la piel, ¿ya?, es generar cierta protección. Cuando se rompe la indemnidad de la piel, queda expuesto, ¿cierto?, se forma esta lesión y puede generarse, ¿cierto?, la entrada de microorganismos. Pero si yo limpio esta herida, ¿cierto?, le realizo una curación, un arrastre mecánico, voy a sacar, ¿cierto?, la mayoría de los microorganismos y quizás solo quede contaminada mi herida, pero con el pasar, ¿cierto?, de las curaciones cada vez va a ir, ¿cierto?, siendo más limpia. Pero pueden quedar microorganismos, ¿cierto? Que esté contaminada no significa que esté infectada, ¿ya? Que esté colonizada tampoco, solo que tiene microorganismos, pero no tiene la suficiente cantidad, ¿cierto?, para generar un proceso infeccioso donde se desencadene una, ¿cierto? Donde se desate una cadena, ¿cierto?, infecciosa, ¿ya? Ahora, cierto, puede provocarse una infección local, por ende es importante que yo cada vez que realice mi curación valore cómo está ese apósito, ya si tiene muchas secreción, ¿cierto? Y que valore mi herida, sobre todo el tejido circundante, si presenta enrojecimiento o calor local, ¿cierto? Me da una indicación, ¿cierto?, de que se está formando una infección y que hasta el momento puede ser, ¿cierto?, solo local. Pero ¿qué pasa cuando esta colonización, ¿cierto?, ya se transforma las colonias lo suficiente con capacidad de infectante, ¿cierto?, para generar una infección, se empieza a propagar y puede provocar incluso una infección sistémica, es decir, ya no es local, sino que se va al torrente sanguíneo y, ¿cierto?, puede provocar una septicemia. Así que es importante valorar la infección, ¿cierto?, dentro de una herida, ¿ya? Acuérdense que a veces las lesiones, ¿cierto?, las curaciones, que es lo que estamos enfocando, estudiando, ¿cierto?, para llegar a las curaciones, ya las curaciones a veces funcionan como el tratamiento, ¿cierto?, a ciertas lesiones, pero en otras ocasiones se realiza, ¿cierto?, en ayuda a lo que es tratamientos antibióticos, ¿ya? Nos sirve como coayudante de otro tratamiento, ¿cierto? Para parar, ¿cierto?, las infecciones, ¿ya? Además, ¿qué tenemos que valorar?
¿cierto? La presencia de cuerpos extraños. Dice que los procesos infecciosos pueden causar, ¿cierto?, la destrucción tisular, es decir, de los tejidos, y en consecuencia retrasar o anular el proceso de cicatrización. Existen oportunidades en que una mala exploración de la herida nos deja pasar por alto elementos o detritus, ¿cierto?, que dejan alojados en el interior, tales como restos de cristales, huesos, ¿cierto?, madera, espinos, tierra, etc. Estos cuerpos extraños, ¿cierto?, provocan la destrucción, ¿cierto?, de los tejidos y retrasan o anulan la cicatrización. Cuando una herida, ¿cierto?, no quedó lo suficientemente limpia, ¿cierto?, y hay un cuerpo extraño, el cuerpo, ¿cierto?, genera incluso mecanismos ya para tratar de eliminar ese cuerpo extraño, ya porque no lo reconoce al cicatrizar como parte de sus tejidos. Acuérdense que ahí vamos a ver los tipos de cicatrización y que los tejidos, ¿ciertos?, para poder regenerarse, tiene que estar en contacto, ¿cierto?, epitelio con epitelio, y si hay un objeto extraño, ¿cierto?, no lo va a reconocer y lo que va a tender a hacer en general encapsularlo, ¿ya? Y eso va a retardar, ¿cierto?, la cicatrización, se puede infectar, ¿cierto? Por eso es tan importante cuando realizamos una curación de observar muy bien, irrigar, lavar muy bien la herida, ¿cierto? Y sobre todo con aquellos que fueron hechos con, ¿cierto?, con algún vidrio, sobre todo si era muy fino, o astillas, hay que retirar con pinzas si es que no salen todos esos cuerpos extraños, ¿ya? Para que la herida, ¿cierto?, no se infecte y pueda, ¿cierto?, no retrasar el proceso de cicatrización de esta herida. También, ¿cierto?, dice la movilidad de los tejidos, ¿ya? Dice que la inmovilidad de los bordes de la herida es muy importante para adelantar la reparación y la curación de la herida, sobre todo en tejidos, ¿cierto?, que sean profundos como el músculo o tendones. Por eso, ¿cierto?, se recomienda reposo durante los primeros días y si el trauma es en los miembros inferiores, ¿cierto?, las articulaciones inmovilizar, ¿ya? Cuando tenemos ciertas heridas que involucren tejidos más profundos como el músculo y los tendones, ¿cierto? Tenemos que darles un cierto tiempo de reposo para que estos se recuperen y se regeneren, ¿ya? Es por eso, por ejemplo, que si comparamos ya el proceso, ¿cierto?, de un parto normal con una cirugía como lo son las cesáreas, el parto normal solo involucra, ¿cierto?, la dilatación que se produce a través de las contracciones y genera el canal del parto, ¿cierto? Y una vez que pasa, vuelve a toda la normalidad. En cambio, la cesárea es una cirugía en la que usted debe romper ciertas capas, ¿cierto?, de la piel hasta llegar hasta el músculo, ¿cierto? Y después de eso llegar al útero, ¿cierto? Y es por eso que no es recomendable, ¿cierto?, realizar, ¿cierto?, tantas cesáreas tan seguidas en una misma persona, porque hay que dejar un tiempo, ¿cierto?, que todas estas capas se unan, ¿cierto?, y puedan realizar, ¿cierto?, todo su proceso de cicatrización. Por eso es que la recuperación es más dolorosa y es mucho más lenta que la de un parto normal. Por ejemplo, cuando tenemos desgarros de tendones, ¿cierto? Los famosos, ¿cierto? Cuando hay un E15 o desgarro de músculos o de tendones, que nos aconsejan aplicación de hielo e inmovilizar, ¿cierto?, la extremidad para dar tiempo, ¿cierto?, que eso se regenere, ¿cierto? Y realizar terapia, ¿cierto? Ejercicios guiados por el terapeuta ocupacional o el kinesiólogo, ¿ya? Todo lo que sea desgarro e involucre tejidos más profundos. Lo importante es, ¿cierto?, inmovilizar, ¿cierto?, los bordes de la herida, ¿ya? Y nos dice que luego nos habla de la radioterapia. La radioterapia, ¿cierto? Sabemos que está indicado para aquellos pacientes, ¿cierto?, que en general son los pacientes que presentan algún tipo de cáncer, ¿ya?
como en el cáncer, ¿cierto? Hay que eliminar este tejido canceroso, ¿cierto? Que está producido por un crecimiento desacelerado de las células, em, ya em, se van eliminando a través de la radioterapia, ¿cierto? El problema es que aparte de generar unas defensas bajas, ¿cierto? Se va además, ¿cierto? No solo quema, o sea, no solo elimina las células cancerígenas, los tejidos cancerígenos, sino que todos los tejidos, ¿cierto? Que estén alrededor, ¿ya? Mata indiscriminadamente, ¿cierto?, los otros tejidos. Por ende, va a retrasar la cicatrización, ¿ya? Entonces dice que, como explicaba, la radioterapia retrasa la cicatrización en pacientes que se retrasa la cicatrización en pacientes que han sido sometidos a radioterapia y no solo por la inmunosupresión, es decir, no solo porque se encuentre con las defensas bajas, sino que por el daño tisular a los tejidos extensos en el órgano o en distintas partes del cuerpo, ¿cierto? En las que son sometidas a radiación. Dice que en pacientes radiados suele complicarse la cicatrización de heridas, incluyendo el retraso, la dehiscencia, ¿cierto? Que es que se abran a heridas que, por ejemplo, se les puso suturas o heridas quirúrgicas, ¿cierto? Que exista la dehiscencia de las heridas y la formación de fístulas, ¿ya? Así que los pacientes que tengamos que realizar curaciones con radioterapia, incluso, ¿cierto? Son más de cuidado y hay que realizar una buena valoración, ¿cierto? Porque en ello se va a retrasar ya más el proceso de cicatrización. También los tejidos desvitalizados, ¿ya? Nos dice que es otro de los elementos que jugará un papel importantísimo en el proceso de reparación de la propia herida, por lo que se hace imprescindible su eliminación para garantizar la reparación, es decir, de los tejidos. El tejido desvitalizado, chicos, en una herida o una úlcera por presión, sobre todo lo podemos observar, se ve como un tejido que es un poquito pálido, negruzco, ¿ya? O puede ser ya más negro, ¿cierto? Porque tenemos, ¿cierto? Un tejido que puede estar macerado o puede tener, ¿cierto? Falta de oxígeno y se pone blanco, ¿cierto? O en algunos casos un poco amarillo, ¿cierto? Y le llamamos espacelos, ¿cierto? Que son restos de fibrina donde intenta cicatrizar, ¿cierto? Y este tejido, ¿cierto? Pálido o negro, ya necrótico, si está desvitalizado, ¿qué nos queda hacer para que la herida vaya evolucionando, ¿cierto? Es irlo retirando, ¿ya? Sacando porque no da paso a la formación de tejido nuevo, ¿ya? Y ese tejido desvitalizado lo sacamos a través de algunas técnicas que tenemos algo que se llama el debridamiento. Tenemos un debridamiento mecánico que lo podemos poner, ¿cierto? Lo podemos realizar al poner una gasa no tejida, ¿cierto? Perdón, una gasa tejida, ya en la herida y dejamos, ¿cierto? Que se seque y después lo retiramos, ya, y ahí va a salir parte del tejido, ¿cierto? Que no está sano, ¿cierto? Puede debridarse o se puede debridar, cortar, ¿cierto? Con un bisturí o una tijerita de curaciones, ¿cierto? Ir cortando todo el tejido desvitalizado para dar paso, ¿cierto? A la reparación ística de los tejidos. ¿Ya? Y si no, tenemos algo que se llama una debridación autolítica, ¿ya? Que es la aplicación de un insumo para curaciones, ¿cierto? Un apósito que se llama hidrogel, que la gracia que hace, ¿cierto? Que hidrata esa zona y hace que se vaya digiriendo, ¿cierto? De forma autolítica ese tejido desvitalizado. Y por otro lado tenemos los hematomas, ¿ya? Dice que se trata de otro elemento determinante,
¿cierto? Llegando a separar los tejidos profundos, limitando el aporte sanguíneo. La propia tensión expande la piel para acomodar el volumen del hematoma, ¿ya? Los hematomas, ¿cierto? Son colecciones de sangre, ¿cierto? Que se acumulan y en algunas ocasiones son tan grandes, ¿cierto? Que se deben drenar, ¿ya? Es decir, hay que eliminar esa sangre que se acumuló ahí, ¿cierto? Porque lo que nos genera, ¿cierto? Que separa los tejidos profundos, entonces, ¿cierto? Provoca heridas, ¿cierto? Y además limita el flujo, ¿cierto? Del aporte sanguíneo, porque puede, ¿cierto? Presionar alguna arteria, ¿cierto? Y bloquear el flujo sanguíneo. Y también, ¿cierto? Lo que va a hacer, em, va a expandir, ¿cierto? La piel para acomodar el volumen del hematoma, ¿ya? Y lo vamos a poder ver como una especie cuando se acumula así líquido, ¿cierto? Como un aumento de volumen, pero en este caso causado por un hematoma, ¿ya? Todos estos factores locales que vimos, ¿cierto? Nos van, es importante valorarlos en una herida, ¿cierto? Eh, para, ¿cierto? Crear nuestro plan de curaciones. Nos queda, ¿cierto? Uno último y vamos a dejar la clase hasta acá y luego vamos a revisar, ¿cierto? Factores generales que influyen también en el proceso de cicatrización. Estábamos viendo los hematomas, ¿cierto? Y nos dice que las necrosis cutáneas, ¿cierto? Generalmente ocurren, ¿cierto? Al no detectar hematomas. Los Aló, grandes deben ser drenados y los pequeños aló. desaparecerán con evacuaciones periodos. Dígame, Profesora, me va a disculpar que me voy a retirar de las clases porque ya voy a entrar a cambio de turno. ya, ¿Ya? no hay problema. Deje su nombre ahí en el chat para después pasar la lista. Más bien, si me pueden mandar las clases al PDF, Las las clases están en su plataforma en el módulo que dice curaciones. De ahí deben descargar su material. para, ¿Ya? ajá, para descargar material. Ya, profesora, muchísimas gracias y discúlpame. Ya. Hasta luego. Hasta luego, que tengan buenas clases. Igual. Entonces nos decía, ¿cierto? Que los hematomas, ¿cierto? En general, ¿cierto? Al no ser detectados, generaban también necrosis cutáneas. Y los grandes, como yo lo decía, estos debían ser drenados, ¿cierto? A través de pequeñas incisiones, ¿cierto? Generar el drenado de esta colección de sangre, ¿ya? Y los que son más pequeñitos, ¿cierto? Realizarle pequeñas evacuaciones seriadas, ¿cierto? O incluso en algunos, ¿cierto? Se reabsorben, dependiendo del tamaño, ¿cierto? Se reabsorben solitos. Y nos dice que las curaciones repetidas, ya dice que la repetición de una curación en pequeños intervalos de tiempo puede perjudicar el proceso de cicatrización debido a la remoción de los elementos, ¿cierto? Em, celulares por la propia gasa o el instrumental, ¿ya? Antes, ¿cierto? Existía solamente lo que llamábamos la curación tradicional, que se generaba, ¿cierto? Todos los días, ojalá todos los días hacer una curación, entre más curación tenía, más rápido, ¿cierto? Regeneraba. Hoy en día eso está científicamente comprobado con el nivel de evidencia que existe, ¿cierto? Que las curaciones, ¿cierto? Tienen que tener algún periodo, ¿cierto? Determinado, dependiendo del objetivo y de mi plan de cuidado que yo cree, y los materiales con los que disponga, ¿cierto? Em, no se debe realizar todos los días, ¿ya? Cada 2 días, ¿cierto? Porque dejamos apósitos, ¿cierto? Que algunos tienen propiedades antimicrobianas, ¿cierto? O de partida el tejido comienza a cicatrizar, ¿cierto? Y al realizar yo tantas veces la curación, lo que hago es lavar y lavar, lavar todo el rato la herida. Y voy sacando tejido, ¿cierto? Que está cicatrizando, ¿cierto? Lo voy retirando. Ya sea tanto como dice ahí, porque los apósitos, ¿cierto? Que en este caso la gasa se puede pegar y si yo no le hidrato antes de sacar, ¿cierto? Voy a ir sacando tanto tejido revitalizado, ¿cierto? Que se está regenerando
y además con el mismo uso de las pinzas, ¿cierto? Etcétera, de acuerdo al instrumento. ¿Ya? Así que eso son, ¿cierto? La mayoría, ¿cierto? De los factores, ¿cierto? Locales que debemos considerar en una herida. Luego vamos a ver los factores generales, ¿cierto? Que deben valorar, ¿cierto? Cuando tengan presencias de heridas. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Van a ser las 8, ¿cierto? Y nos queda un poquitito de clase. Recuerden que esta clase de valoración de heridas, ¿cierto? Se junta con la materia que vimos el jueves pasado, que era clasificación, y tenemos prueba. Tenemos prueba, ¿cierto? La segunda, el día jueves, ya jueves 26, ¿ya? El día 27 es feriado, ¿ya? Pero igual van a tener ahí todo el viernes disponible para dar la prueba, ¿ya? Nos vamos a dar un pequeño recreo de unos 15 minutitos, ¿cierto? Para que si no tienen el material, ¿cierto? Si se conectaron a última hora, ¿cierto? Puedan descargar el material. La idea es que igual lo vayan revisando, ¿cierto? Conmigo, ¿cierto? Así van saliendo de las dudas. Porque en curaciones la verdad que hay harto que saber, ¿cierto? En cuanto a nombres de tejidos, de técnicas de curación, etcétera, ¿ya? Así que eso. Nos vemos en unos, ya van a ser las 8, nos vemos pasadito de las 8:15 más o menos, ¿cierto? Y eso. Ya si tienen dudas, consultas, me las pueden hacer a la web.
Ya, chicos, vamos a continuar con la clase, ¿cierto? Que estábamos revisando el módulo número 2, que ya la clase pasada vimos todo lo que era clasificación de heridas y hoy día nos tocaba solamente valoración de heridas, ¿ya? Igual la clase es cortita la de hoy, ¿cierto? Así que vamos a continuar con ella, ¿cierto? Para que vamos dando término a la clase. Ya, les quiero comentar que, cierto, ustedes el link que acabo de ver, porque yo realizo la clase desde el computador, ¿ya? Cuando estoy en el computador, la verdad no veo el teléfono y no tengo conectado, ¿cierto? Estaba viendo que había una compañera que olvidó su clave, por lo que le entendí, y no podía acceder a la clase, ¿ya? Recuerden que ustedes para acceder a las clases tienen el link en su plataforma, por ende necesitan siempre tener su clave para ingresar a la plataforma y enviar desde ahí, ¿cierto? El link, pinchar, ¿cierto? Para ingresar a clases. ¿Ya? No sé si alguna compañera le puede enviar el link a la compañera, pero al parecer lo que no tiene es la clave, entonces no puede conectarse a su plataforma, ¿ya? El tema de claves y eso, acuérdense que es algo administrativo y no lo ven los profesores, sino que tienen que verlo con don Mario, ¿ya? Y es cierto, el tema, yo por ejemplo, de enviar los links por WhatsApp, ¿cierto? Tampoco estamos autorizados y además que yo, como les digo, hago la clase desde el computador, no desde el teléfono. Entonces en el teléfono no tengo cómo enviárselo vía del teléfono, ¿ya? Solo el link lo tienen ustedes cuando inician la clase, ¿cierto? A través de su plataforma, ¿cierto? Para que no pierdan sus claves, ¿ya? Aló, ¿Sí? aló. Profesora, Sabe que el link eh, está en el WhatsApp, al principio del WhatsApp, ahí está el link de Zoom, para que le avisen a la compañera y pueda ingresar. O si alguien le puede escribir, como saben, y a mí me agregaron al curso recién hace 2 semanas, o sea, hasta la segunda semana. Ya, así que por ende no tengo ninguna de esas conversaciones anteriores. profesora, Ya, yo la estaba ayudando, pero ella no se acuerda su clave y yo le estoy diciendo la clave es así, el nombre, guión bajo y el apellido, pero parece que no entiende bien. Yo lo estaba ayudando hasta donde he podido. Le he mandado el número del profesor Mario, su contacto, todo, pero no puede ingresar, dice. y todos tienen la misma clave. Yo desconozco qué clave tienen, ¿cierto? Porque a cada uno le dan una clave y un usuario, así que desconozco. A lo mejor la compañera, como dice usted, iban así las claves que primero otorgó don Mario y a lo mejor cambió la clave, por eso tampoco quizás no le funciona. ¿Ya? No, sí, él dio por ejemplo, mi nombre, guión bajo y mi apellido. Así. Mm, A todos no sé si será igual. Ya, la verdad que tampoco desconozco porque como les digo, todo el tema de que si ustedes no pueden ingresar a la plataforma, olvidaron su clave, ¿cierto? Todo eso lo ve la parte administrativa don Mario, que es el que se maneja en las plataformas, ¿ya? A nosotros igual se nos da un link, ¿cierto? Donde están programadas las clases y como les digo aquí desde el computador al teléfono no se lo puedo enviar. ¿Ya? Por eso a ustedes se los envían cuando empieza el curso, sino cuando se meten a la plataforma, dice para iniciar clases, pinchar aquí, ¿ya? Em, Así que eso, ¿ya? Pero si puede, escríbale en el grupo mientras yo continúo con la clase, ¿cierto? Como dijo el compañero, que al inicio, ¿cierto? De la conversación, al parecer les dejaron el link igual, ¿ya? Que desde ahí me imagino que todos se meten todos los días que tenemos clases, ¿ya? Así que eso, ya, y ahí muchas gracias por ayudar a la compañera, ¿cierto? Pero parece que es su clave la que no recuerda. Ya. Vamos a continuar entonces con nuestro curso de curación simple, ¿cierto? Voy a compartir su pantalla, mi pantalla, perdón.
Y cierto, hablábamos de la importancia de poder clasificar y valorar nuestra herida, ¿cierto? Ya que a partir de ella podíamos generar nuestro plan de cuidados, ¿ya? En una herida, ¿cierto? Antecedentes generales como mínimo que tenemos que tener, ¿cierto? Identificar al paciente, ¿cierto? La edad que tiene, recuerden que edad avanzada, ¿cierto? Igual retrasa un poquito la cicatrización y la piel igual, ¿cierto? Se presenta cierta fragilidad, entonces es más complejo y súmele si tiene cierto, em, no un buen estado nutricional y antecedentes ciertos de patologías, por ejemplo, como diabetes, que alteran la cicatrización. Y si presenta alergias, ¿cierto? Sobre todo, por ejemplo, puede ser algún insumo. Hay gente que es alérgica, por ejemplo, a la clorexidina o al látex y son insumos que se utilizan, ¿cierto? Para realizar curaciones, ¿ya? Entonces nos decía cierto que habían ciertos factores que deberíamos considerar en el proceso cierto de cicatrización, ya que lo volvían más lentos, por ende tenemos más tiempo cierto en que se cure una herida, ¿ya? Em, y dentro cierto nos hablaba que también deberíamos valorar cierto los factores de riesgo, tanto como el dolor, ¿cierto? Y las condiciones o características de una herida. Y luego, ¿cierto? Comenzamos a ver todos los factores locales que podían interferir en una herida. En ellos pusimos la oxigenación de la zona, que era importante porque, ¿cierto? A través de ella se transporta ciertos nutrientes y el oxígeno para los tejidos, ¿ya? Y si esto se producía, ¿cierto? Nos provocaba la hipoxia, que es la disminución de oxígeno en los tejidos, y la isquemia, ¿cierto? Que se corta la circulación, va a haber cierto una disminución, cierto un retraso en la cicatrización, puesto que el tejido se va a desvitalizar, ¿ya? Las infecciones, ¿cierto? Ya también iban a retrasar la cicatrización, ¿cierto? Todo el proceso de cura y de regeneración de una herida, ¿ya? Puesto que es cierto que al estar infectada, luego tenemos que empezar a tratar la infección, ¿cierto? Aparte de la lesión, entonces tenemos que tratar también con antibióticos, ¿cierto? O con apósitos que contengan, ¿cierto? Que sean activos y contengan agentes, ¿cierto? Antimicrobianos, ¿ya? La presencia de cuerpos extraños, ¿cierto? Em, puede, ¿cierto? Retrasar también todo el proceso de cicatrización, ya sea porque quedó, ¿cierto? Por una mala técnica de irrigación, ¿cierto? De la curación, algún objeto extraño como madera, tierra, ¿cierto? O también, ¿cierto? Como parte del proceso infeccioso, ¿cierto? Que hayan quedado restos de tejidos, ¿cierto? Y que contengan, ¿cierto? Bacterias, ¿cierto? Van, ¿cierto?, a retrasar la cicatrización, ¿ya? La movilidad de los tejidos, ¿cierto? Cuando nos decía que eran ya a tejidos más profundos como el músculo o tendón, ¿cierto? Era importante que se inmovilizara la zona para que no retrasara, ¿cierto?, la cicatrización. Además, la radioterapia, ¿cierto?, que mataba indiscriminadamente no solo las células cancerígenas, sino que todo el resto de los tejidos. ¿Ya? Por ende, ¿cierto? También nos iba a retrasar la cicatrización, ¿cierto? Incluso decía que nos podría provocar, ¿cierto? La dehiscencia, la abertura, ¿cierto? De algunos heridas, ¿ya? Y por último, la presencia de tejidos, o sea, no por último, la penúltima, ¿cierto? La antepenúltima. La presencia de tejido desvitalizado era muy importante, ¿cierto? Que este tejido que estaba más pálido o negruzco, que se eliminara para que diera paso a tejido nuevo. La formación de hematomas, ¿cierto? Que también iba a interferir, ¿cierto? Separaba los tejidos más profundos y era importante, ¿cierto? Em, drenarlos para que fuera saliendo su contenido, ¿ya? Y además, después nos decía que el exceso, ¿cierto?, de curaciones tan repetitivas también podría interferir en el proceso de cicatrización, ya que
podíamos ir retirando cierto parte de tejido, cierto, que era tejido ya en cicatrización, ¿ya? Y cierto, además, luego nos toca, cierto, ahora analizar los factores generales que podemos, cierto, nos pueden ayudar, cierto, a crear un plan, cierto, de cuidados en una herida, ¿ya? Tenemos como factores generales, ¿cierto? La edad. La edad, chicos, como les comentaba, dice que los adultos mayores la circulación suele estar disminuida, ¿ya? Por la aterosclerosis y una función cardíaca limitada. Es decir, a mayor edad, aparte de la fragilidad, ¿cierto?, que tenemos en la piel y que nos pone más propensos a que se generen heridas, tenemos un problema, ¿cierto?, que la circulación está disminuida y al haber menos circulación se transporta menos oxígeno a los tejidos, por ende no va a ayudar, ¿cierto?, a proceso de regeneración, ¿cierto?, de cicatrización de una herida. ¿Y por qué se ve disminuida esta circulación? Por la aterosclerosis, ¿cierto? Arteriosclerosis, que es la acumulación de placas de ateroma, ¿cierto?, en las arterias y que va generando, ¿cierto?, que se estrechen y en algún punto se desprende una de estas y puede provocar la oclusión, ¿cierto?, de esta arteria y por ende parar el flujo sanguíneo, ¿ya? Además, ¿cierto?, si tienen una función cardíaca limitada, también, ¿cierto?, va a disminuir, ¿cierto?, lo que es el flujo sanguíneo. Dice que sus reservas de energía son bajas y con frecuencia su hidratación y su estado nutricional es deficiente. Ya los adultos mayores recuerden, ¿cierto?, que aparte, ¿cierto?, por la falta de movilidad que generan una condición donde disminuye su masa muscular, ¿cierto? Además, no son buenos para hidratarse, no les gusta mucho el agua, ¿cierto? Y con el agua nosotros generamos la hidratación de la piel, ¿cierto? Ayudamos a la elasticidad, ¿cierto? Y el estado nutricional, ¿cierto? Ojalá, ¿cierto? Cuando tenemos que, sobre todo por ejemplo, en lesiones, ¿cierto?, que son productos de quemaduras extensas, ¿cierto? Hay que cuidar que el cuerpo no se deshidrate y además hay que otorgar una dieta, ¿cierto?, alta en proteínas para que se puedan regenerar, ¿cierto?, los tejidos. Y además dice que la epidermis es más fina, lo que les comentaba, ¿cierto?, que tiene más fragilidad en la piel al ser más fina y su renovación es más lenta, disminuyendo la resistencia al traumatismo. Es por eso que sobre todo en los pacientes mayores, a veces incluso, ¿cierto?, uno los va a presionar un poquito las manitos, más que presionar, sino que tomarlas para poder movilizarlo y después usted se da cuenta y quedó toda la piel, ¿cierto?, lesionada, a veces con hematomas o presentan unas especies como de unos hematomas que parecen como unos coágulos y de repente se revientan. Son como unas manchitas, sobre todo en el dorso de la mano, lo pueden ver muchos de los adultos mayores. Y es por esta fragilidad, ¿cierto? Esta piel más fina que tienen y una renovación más lenta. Y disminuye lógicamente la resistencia a los traumatismos. Es decir, si usted la golpea, ya es más fácil de romper, aparte que está en contacto directo, ¿cierto?, con prominencias óseas, ¿ya? Y además, ¿cierto?, que simplemente ni siquiera con golpearlo, un traumatismo tan fuerte, sino que al generar una pequeña presión, ¿cierto? Al tomarlo con sus manos, usted le puede generar una lesión. ¿Ya? Así que también es importante a la hora, ¿cierto?, de hacer curaciones, nos ayuda como parte como predecir, ¿cierto?, cómo va a mejorar o no esa curación, ¿ya? Lo más probable que requiera de más tiempo, ¿cierto? Requiera de que yo realice otro tipo de curación, que le agregue, ¿cierto? Si su estado nutricional está muy bajo, ¿cierto? Muy deficiente. Ayudar con algunos multivitamínicos, ¿cierto? Alguna dieta más especial para que ayude más al proceso de cicatrización.
como ya íbamos adelantando, ¿cierto? El estado nutricional también interfiere, ¿ya? Dice que la nutrición en un individuo tiene un gran efecto en el proceso de cicatrización. Las proteínas son fundamentales en la formación de un nuevo tejido, ¿ya? Las proteínas, ¿cierto? Nosotros, aparte de formar los tejidos, están dentro de nuestros músculos, ¿cierto? Y a medida que vamos, ¿cierto? Em, Envejeciendo, ¿cierto? Se va disminuyendo toda esta producción, ¿cierto? Y esta cantidad de proteínas que tenemos, ¿ya? Y, ¿cierto? Nos dice que son fundamentales para la formación de nuevo tejido. Por ende, ¿cierto? Cuando queremos ayudar, ¿cierto? Al proceso de cicatrización, hay que valorar el estado nutricional y si hay un déficit proteico, ¿cierto? Agregarlo, ¿cierto? Como terapia coayudante para la formación, ¿cierto? De nuevo tejido que ayude a cicatrizar. Dice que las deficiencias de las proteínas, ¿cierto? Además de retrasar la formación de nuevo tejido, ¿cierto? Va a retrasar la vascularización, es decir, ¿cierto? Que existan en muchos aportes, ¿cierto? De sangre a ese tejido, ¿ya? La formación de linfáticos, ¿cierto? La proliferación de fibroblastos y la síntesis de colágeno y la remodelación de la herida. Todo, ¿cierto? La formación de estos linfáticos, ¿cierto? Y que proliferen, ¿cierto? Fibroblastos ayudan, ¿cierto? A todo el proceso de cicatrización, ¿ya? Cuando se forma una herida, ¿cierto? Se activan distintos mecanismos fisiológicos para reparar el tejido. E incluso, ¿cierto? Si el cuerpo indica que está en presencia de riesgo, ¿cierto? De que está infectada esa herida, va a generar una respuesta inmune, ¿cierto? Donde van a ir ciertos células, ¿cierto? A fagocitar, ¿cierto? A eliminar el microorganismo que es el que está provocando la infección, ¿ya? Así que estas proteínas, ¿cierto? ¿Qué van a hacer? Van a ayudar también a la síntesis de colágeno y la remodelación de la herida. La herida no solo queda, ¿cierto? Hasta que deja de sangrar, por ejemplo, la herida tiene todo un proceso de cicatrización, ¿cierto? Donde la primera etapa es que pare la herida, pero después viene todo un proceso de cicatrización donde tienen que juntarse los tejidos, ¿cierto? Hay distintos tipos de cicatrización y después de que el tejido, ¿cierto? Empieza a regenerarse, prolifera, recién empieza la cicatrización. Y a veces queda un tejido que es más frágil, que es más rosadito, ¿cierto? Ha sanado la herida, pero quedó ese tejido. Ese tejido más o menos en que vuelva a recobrar, ¿cierto? Su color y toda su funcionalidad, pasa por un periodo por lo menos de unos 2 a 3 meses, dependiendo, ¿cierto? Del organismo, para, ¿cierto? Terminar con todo su proceso de cicatrización, ¿ya? Así que todo esto interfiere el estado nutricional, ya que son a base de las proteínas, ¿cierto? Las que van a ayudar tanto a la síntesis de colágeno como a la remodelación de la herida. Dice que los carbohidratos y las grasas se requieren para la energía celular. A través, ¿cierto? De las masas, de las grasas, ¿cierto? Nosotros obtenemos energía. Recuerden que todos los procesos fisiológicos de nuestro cuerpo se realizan a través, ¿cierto? Del intercambio de energía en las células, ¿ya? Y de ahí las vamos a sacar. Dice que la vitamina C participa en la maduración de las fibras de colágeno durante las últimas etapas de la cicatrización. Es por eso, ¿cierto? Sobre todo para tratamientos, por ejemplo, de estética, donde hay que realizar, por ejemplo, ayudar al proceso de cicatrización, ¿cierto? Se administra mucho la vitamina C, ¿ya? Porque esta ayuda, ¿cierto? Durante el proceso final de la cicatrización, ¿cierto? A la síntesis, ¿cierto? Que madure las fibras de colágeno, ¿ya? Dice que la carencia de vitamina K puede causar hemorragias. La vitamina K, chicos, se produce, ¿cierto?
en los factores de coagulación, ¿cierto? Que nos da el hígado, produce, ¿cierto? También esta vitamina K en el hígado. Y cuando tenemos una deficiencia de la vitamina K, ya tenemos problemas de coagulación, ¿ya? Y cierto, que se forman los hematomas. Y esto, cierto, hace más difícil la cicatrización, lógicamente porque la primera etapa es que pare el sangrado, ¿cierto? Que se genere esta hemostasia, ¿ya? Y que se coagule, ¿cierto? Y empiecen las células ahora en un proceso, ¿cierto? De cierre de la herida, ¿ya? Y al no tener, ¿cierto? La vitamina K que ayuda a la coagulación, obviamente que impedimos, ¿cierto? Y retrasamos todo el proceso de cicatrización. Y más riesgos de sangrado, puede que en un momento, ¿cierto? De repente tenemos heridas, ¿cierto? Que o por nuestro déficit, ¿cierto? De vitaminas que no paran, son cortes muy pequeñitos, pero que sangran mucho durante el día. Dice que las vitaminas del complejo B son necesarias para el metabolismo de las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Aunque no se conoce mucho el mecanismo, ¿cierto? Son necesarias para el metabolismo de las proteínas, ¿ya? Y dice que en pacientes con la condición de besos es mayor la frecuencia de las complicaciones de las heridas, como las hernias incisionales, ¿cierto? Infecciones y dehiscencias, ¿ya? Es decir, que tienen más, ¿cierto? Tendencia a que se pueda formar una hernia, ¿cierto? Una infección, ¿cierto? Con lo que les comentaba adelante, los pliegues sobre todo se infectan, se maceran y como están tanto tiempo, ¿cierto? Así, llegan a infectarse. O puede provocar, ¿cierto? Que se abran las heridas, una dehiscencia de las heridas, ¿ya? Y por otro lado, ¿cierto? Otro factor general que influye en la cicatrización, dice en determinadas enfermedades, ¿ya? Hay ciertas enfermedades, ¿cierto? Que provocan, ¿cierto? Que se retrase el proceso de cicatrización, ¿ya? Como las autoinmunes, ¿cierto? Es decir, son de aquellas enfermedades donde el mismo cuerpo, el organismo, perdón, ataca el cuerpo porque lo desconoce, ¿ya? En personas con anemia, porque tienen bajo, ¿cierto? El hematocrito, que son los glóbulos rojos, ¿cierto? Y a los cuales, ¿cierto? Ayudan, ¿cierto? Al transporte junto a la hemoglobina, ¿cierto? Del oxígeno, ¿ya? Patologías que tengan trastornos sanguíneos que cause la insuficiencia vascular, ¿cierto? Donde se disminuye la resistencia del paciente y aumenta la posibilidad de infección, ¿ya? Toda enfermedad, ¿cierto? Por ejemplo, igual la diabetes, que afecta mucho la piel, ¿cierto? Que vaya generando problemas de coagulación, ¿ya? Por ejemplo, los pacientes que usan válvulas cardíacas y deben realizar diariamente el consumo de anticoagulantes, ¿cierto? Están más propensos, ¿cierto? A que les dé una hemorragia si es que se produce una herida. O, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama, hablando de la anemia, una que se llama trombocitopenia, ¿ya? Donde, ¿cierto? Tiene alterados los factores de coagulación y si son muy propensos a generarse heridas, ¿cierto? Va a costar que cicatrice, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Aquí además nos hace un cuadrito, ¿cierto? De a estos ciertos factores, ¿cierto? Ya que nos va ¿cierto? No nos va a favorecer el proceso de cicatrización. El estrado nutricional, ¿cierto? La infección y la edad, ¿ya? Si tenemos un paciente eutrófico, ¿cierto? Quiere decir que tenga una alimentación, ¿cierto? Variada y cierto normal, con un peso y una talla adecuada para la edad, cierto, no representa cero factor de riesgo, ¿ya? Pero en cambio, si ya presenta obesidad leve o bajo peso para la edad, ya nos genera 1 a 2 factores de riesgo. Si ya una obesidad mayor, ¿cierto? Nos genera, ¿cierto? Ya 3, ¿cierto? Factores predisponentes. Cambio, la desnutrición y la obesidad, ¿cierto? Morbidad, ¿cierto? Ya más de 4 factores. La infección, ¿cierto? La idea siempre que sea sin infección, ni local ni sistémica, cero factor de riesgo.
Pero un paciente que esté colonizado, aunque no tenga una infección evidente, ya presenta un riesgo de 1 a 2, ¿ya? Y si la infección es local, ¿ya? Y no sistémica, factor de riesgo número 3, ¿cierto? ¿Ya? Pero si ya es no solamente local, sino que es sistémica, tenemos de 4 a más factores de riesgo. Y la edad, ¿cierto? En una edad, ¿cierto? Que sea mayor a los 5 años y menor a los 65, ¿cierto? No presentamos tantos factores de riesgo. Pero una edad que sea, ¿cierto? Que esté mayor entre los 28, ¿cierto? Días y menor a los 5 días, ya presentamos factores de riesgo. Sobre todo, acá, como pueden ver, los mayores de 65, ¿cierto? Porque nos decía que el tema de la fragilidad de sus tejidos, ¿cierto? Y de la falta de vascularización, ¿cierto? Que si disminuye la circulación, ¿cierto? Afecta bastante. Y cierto, algo importante que además nos decía que debíamos evaluar a la hora de una lesión, ¿cierto? Es el dolor. El dolor tenemos, ahora se considera lógicamente un signo vital, ya que al estar alterado, ¿cierto? También altera la frecuencia cardíaca o respiratoria, ¿cierto? Y el estado general de salud de las personas, ¿ya? Nadie puede vivir con dolor, ¿cierto? Hay dolores que son crónicas y hay úlceras que son muy dolorosas, ya sobre todo las que están en la zona sacra, ya duelen. Por ende, no hay que minimizar el dolor, ¿cierto? Em, y por ende debe ser valorado. Dice que si no es posible valorar cuán fuente es el dolor referido por la persona, registre que no es valorado o no aplica, le pueden poner. En el caso contrario, ¿cierto? Va a elegir de un número del 1 al 10 ya para valorar qué tan fuerte es el dolor. El dolor tenemos esta escala que se llama EVA, es una escala visual análoga, ya que nos va midiendo y clasificando el dolor. Ya esta nos sirve sobre todo para los niños, pero existe otra que se llama ENA, que lo único que cambia es que no están las caritas. Y por eso es ENA, porque es escala numérica, ¿ya? Y no visual, como esta, ¿ya? Y nos da lo mismo, los mismos ciertos valores que 0 es que no hay dolor, de un 1 a un 2, un leve, ¿cierto? Ya después nos vamos de 3, ¿cierto? A 6, moderado, de 7 a 8, severo, y de 9 a 10, un dolor insoportable, ¿ya? Pues es importante valorar el dolor, ¿cierto? Porque también nos va a ayudar, ¿cierto? Al proceso de cicatrización de la herida. Ya, porque si la persona tiene mucho dolor, ¿cierto? Hay curaciones que son dolorosas, ¿cierto? Nos va a generar, ¿cierto? Angustia, ¿cierto? Y ansiedad en el paciente y va a alterar sus otros signos vitales, entonces, Le ¿cierto? quiero El paciente. confesar que a mí me gustan las chicas. Y Ya, y eso, ya. Dice que esta escala sirve para determinar los niveles de dolor en una persona, mi ¿cierto? hermana que A te través compartió. de las fases, ¿cierto? Y de la expresión del dolor, ¿ya? Hasta aquí vamos a dejar la clase. Recuerden que esta clase, más la que vimos la semana pasada, entran en la prueba del día jueves. Ya el jueves tenemos prueba después de la clase, ya que es del módulo 2 que comprende entonces, van a revisar su PDF desde la parte que dice módulo 2 clasificación de heridas, y ahí está incluida tanto la clasificación como la valoración, hasta van a llegar donde dice la escala del dolor. Todo eso es la prueba y, cierto, la siguiente clase ya nos vamos con el módulo 3 que comenzamos a ver ya las curaciones sí, ¿ya? Así que dudas, consultas, voy a cargar para pasar la lista y nos vamos despidiendo. Déjenme cargar la lista, ¿ya? Así que tienen hartos días para estudiar, tanto la clase de hoy como la pasada, ¿cierto? Y el jueves tenemos, bueno,
Ya, nos vamos a ir acá a la asistencia. 40, sí. Ahí está cargando. Ustedes son el curso 11. Y vamos a pasar nuestra lista disponible al día 24 de octubre. Ya, así que nos vemos el día jueves, que tenemos foto. Beatriz Aguayo. Laura Miguela. Presente, buenas noches. Ya. Siria Lagos. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Silvia Laura Quis. Carmen Maldonado. Patricio Navarro. Presente, buenas noches. Buenas noches. Presente. Milagros. Alejandra Risi. Milagros, presente, profesora. Presente, profesora. Ya están listas. Ivette Rojas. Jacqueline Roldán. Andrea Ruiz. Paula Presente, Sánchez. profesora. Jacqueline Roldán. Jacqueline, ¿usted nos dio la prueba? No, pues por eso le hablé que iba a darle hoy día. Yo fue la que le habló primero. Ah, ok. Ya. Y Andrea Ruiz. Ya. Paula Sánchez. María Silva y Ana Visconde. Presente, profesora. Buenas noches. Presente, Miss. Buenas noches. Hasta luego, Verónica. Profesora, Dígame. la prueba que va a hacer es las dos últimas. Sí, de las dos Las últimas seis. clases, lo que vimos hoy y la que vimos el jueves pasado. Ya. ¿Cómo se llama la prueba, por favor? La prueba es del módulo 2, como dije, Ya. valoración y clasificación de heridas. Ya, gracias. Ya, nos vemos, hasta luego.